El lenguaje del cuerpo. Los signos no verbales que siempre están presentes en la comunicación pueden acentuar, matizar y hasta contradecir el significado de las palabras. Aunque puede haber distancia entre interlocutores, es muy significativa. Todos los signos emanan de nuestro cuerpo a través de nuestro comportamiento en grupo. La forma en que nos sentamos o cuando estamos de pie, las expresiones faciales, los movimientos de manos, conllevan significados relacionados con nuestros pensamientos, sentimientos o intenciones. La voz, un instrumento frágil y valioso. Sabemos muy bien que la voz es nuestro principal instrumento de trabajo. Un profesor o profesora que una mañana despierta con una afonía aguda, sencillamente no puede ir al trabajo, porque hablar es una parte fundamental de su actividad diaria. La preparación de la intervención. No debemos confiar en nuestra capacidad de improvisación, aunque tengamos buena habilidad para ello. Los oradores efectivos saben que un buen discurso es siempre fruto de un proceso de buena planificación, un trabajo previo en el que se pueden hacer distinciones, dos aspectos básicos. Analizar la situación concreta en la que se realizará la intervención y la preparación del guión del discurso. La actividad del docente, la planificación, no puede quedar limitado en la preparación de las intervenciones en la clase, sino que también debe tener en cuenta en la dinámica de las actividades de aprendizaje de cada clase. También además de su relación con sesiones anteriores y posteriores. La preparación de la intervención. Será muy útil responder a las siguientes preguntas. ¿Quiénes me escucharán? ¿Cuál es mi función dentro del aula? ¿Qué pretendemos en el aula? ¿De qué hablaremos? ¿Puedo optimizar el tiempo? ¿Cuántos alumnos asistirán? ¿Qué saben los estudiantes del tema? Al momento de la preparación de un discurso son importantes los siguientes pasos. Delimitar el tema, preparar un esquema previo, realizar un guión, preparar los materiales necesarios. Estructura del discurso. Presentar un mensaje bien estructurado es uno de los recursos más efectivos para conseguir la comprensión. Por tanto, la mejor estrategia para realizar un buen discurso es preparar una buena estructura y seguir el hilo que nos habíamos trazado. Un buen discurso compone de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Tipos de discurso. La lingüística define las exposiciones como discursos, ya sean orales o escritos, que tienen como objetivo de transmitir información. En el contexto de la enseñanza, una exposición no solo puede cumplir solo el objetivo de transmitir información, también la explica, es decir, pretende facilitar la comprensión de los contenidos y sus relaciones lógicas para quienes lo reciben la información. El lenguaje del discurso expositivo. El lenguaje más adecuado para el género expositivo tiene que ser neutra, precisa y muy accesible. No es necesario complicar el lenguaje en nuestra intervención con palabras técnicas. Es necesario seleccionar el vocabulario para su claridad y ofrecer definiciones de los términos más especializados o abstractos. El lenguaje se relaciona con el lenguaje oral con situaciones informales como los usos más coloquiales que se utilizan en el lenguaje y el código que es escrito en los registros formales. Hay varias situaciones que exigen que se utilice un código elaborado en el lenguaje oral, como entrevistas, reuniones de profesionales, cursos, conferencias, en seminarios, debates, discursos de inauguración o de clausura de actos, entre otros. La utilización del lenguaje en el aula no es espontánea, porque nos permite y requiere cierta elaboración previa. Esta disponibilidad de planificar otro signo de compromiso y de formalidad que debe reflejar en la estructuración del discurso y en el uso de la variedad del lenguaje. Un buen discurso tiene que transmitir ideas muy claras, lo cual significa ser específico.
El estilo del habla. Las personas queremos establecer siempre una comunicación eficaz. Para ello, necesitamos tener un buen dominio de los recursos lingüísticos. El lenguaje es un sistema de signos rico y variado que nos permite transmitir una misma idea de diferentes maneras. Estrategias para la hora de la verdad. Cualquier contexto desconocido nos puede producir síntomas, ya sean físicos y psicológicos, y otros síntomas relacionados con el estrés. Cada vez que se llegan a fechas específicas, un docente enfrenta la situación que tiene que ver con hablar en público. El miedo escénico es frecuente al empiezo y comprensible, pero también fácil de superarlo. De la misma manera, es importante preparar con atención los primeros instantes para una buena intervención en público. También es necesario preparar muy bien la primera clase de cada curso. Lo mejor es tener previsto con atención a los detalles lo que se tiene que decir y qué hacer durante la primera clase y especialmente al principio de la primera clase.